La Cámara de Proveedores de Productos Médicos para el Estado, concretamente para el Ministerio de Salud Pública, está haciendo un reclamo ya desde hace un buen tiempo por una deuda que se arrastra, entendemos, desde el año 2013 y que llegó a un acumulado de más de 150 millones de dólares. El administrador actual en el Ministerio de Salud Pública dice que ya cuando llega el gobierno de Cartes, ergo el ministro Barrios, a ese ministerio ya habían encontrado algo así como 100 millones de dólares. La ministra pide una auditoría desde el Poder Ejecutivo a esta situación y a qué determinación se está llegando, Luis Vareiro, que entendemos, conversaste hace un ratito con la titular de Hacienda. Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Efectivamente, acabamos de conversar nosotros con la ministra de Hacienda que está en Washington y hay una cantidad de elementos nuevos en la información que generan un montón de dudas. La ministra de Hacienda acaba de decirnos en entrevista que no hay un solo documento hasta hoy que se haya presentado que respalde esta deuda de 153 millones de dólares. La ministra acaba de decir que durante esta administración prácticamente se ha aumentado en un 45% los desembolsos que hace Hacienda para el pago de los medicamentos. Sin embargo, nosotros hablamos también con uno de los directores de Cifarma, Gerardo García, y él nos dice que lo que el Ministerio de Salud le ha estado pagando es exactamente lo mismo que normalmente se pagaba todos los años. Entonces, por un lado tenemos que Hacienda dice que desembolsó más y por el otro lado la gente de Cifarma que dice que recibían el mismo dinero de siempre. O sea, hay un dinero que no se sabe dónde está. Pero las cuestiones se complican un poco más, Oscar. Sí, señor. La ministra de Hacienda asegura que no existe respaldo del ingreso físico de los medicamentos, que no existe un lector de código de barras, una cosa muy básica en el Ministerio de Salud, que permita saber qué medicamentos fue lo que recibieron y dónde fue a parar este medicamento. Esto fue confirmado por el representante de Cifarma, que nos dijo que ellos tienen en todos sus estuches el código de barras respectivo, pero que, uno, el Estado compra a granel sin las cajas, y segundo, que por alguna razón hasta hoy el Estado no tiene un lector de código de barras y ni siquiera incluyen en el pliego de licitación para la compra de los medicamentos que exista este registro del código de barras. O sea, no podemos certificar de que el Estado haya recibido todos los medicamentos que supuestamente se compraron y que generaron esta deuda. Y hay más, Oscar, con relación al tema de la deuda, de cuándo es la deuda. Claro. El director de Cifarma nos decía que normalmente los pagarés que se pagan tienen un vencimiento de 9 meses. Quiere decir que la deuda tiene que haber sido acumulada en 1 o 2 años, no más que eso. Cuando le insistimos sobre el tema, él explicaba que mucha de la deuda está constituida por pagarés que se vuelven a certificar. O sea, hacen esto, Oscar. La deuda del 2015 no se pagó y ese pagaré le pide el Ministerio de Salud, le vuelve a hacer otro pagaré por el 2016. O sea, no se sabe exactamente el origen de esta deuda, de Claro. cuándo proviene la deuda. Iban pateando para adelante, digamos. Iban pateando para adelante. Sí. Lo cierto y lo concreto es que tenemos a la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, diciendo que no hay, hasta hoy, no ha recibido documentación sobre cómo se constituye esta deuda. Es ella la que está considerando que hay dudas sobre el punto. Y esto que es probablemente más preocupante, nos confirmaban, Oscar, que no se ha hecho una sola auditoría en el Ministerio de Salud. Los ministerios tienen que tener por lo menos 2 auditorías internas y una internacional por año. Según lo que nos decía la ministra, no tiene información de que durante toda la administración de Antonio Barrios, hoy candidato a senador, se haya hecho siquiera una auditoría. El administrador de finanzas hoy del Ministerio de Salud Pública, Forte, había declarado, si no esta semana, la anterior, que supuestamente al ser consultado por periodistas acerca de esta cuestión, dijo que ellos vinieron y encontraron como de los 153 millones de dólares que mencionaste, que el 70% aproximadamente ya se había generado, dice, con la administración del doctor Arbo, sin ningún tipo de comprobante. Exacto.
Y en aquella ocasión, Árbol le respondió con una cuestión muy simple, Sí. pero no se puede asumir una deuda que no esté en el presupuesto, lo cual es cierto. O sea, lo que hace el Ministerio de Salud es justamente tomar esa, tomar el presupuesto y sobre esa base puede endeudarse. Pero no hay una explicación de cómo se puede arrastrar eso todo este tiempo, Oscar, del Sí, por 2013 eso. a esta parte. Pero si te parece, vamos a compartir lo que nos decía la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, Claro, va a hace ser minutos importante. Sí, señor. desde Washington. Vamos a escuchar esto. Preguntarte esto de manera directa, ministra, porque es la información que estamos manejando. ¿No hay auditorías en el Ministerio de Salud anteriores que confirmen que estos medicamentos realmente fueron recibidos? Yo no tengo conocimiento de ninguna auditoría que exista. Si la hubiera, la hubiesen traído, yo creo que inmediatamente, ¿verdad? Porque justamente existe tanta ansiedad al respecto en este momento, ¿verdad? Porque realmente parecía ser una deuda que se vino acumulando ya hace un tiempo y de repente nos despertamos y nos ponemos muy ansiosos para que se pague. Bueno, pero que se pague con la documentación, y si existe una auditoría, por favor que la traigan, porque si existiera y si efectivamente uno quiere recibir el pago, bueno, es fácil, se trae la auditoría y se hace el pago, se trae la certificación y se hace el pago. Pero lamentablemente estamos maniatados, por decirlo de alguna forma, porque por más de que ya se visualizó, se hizo una reingeniería presupuestaria para encontrar los recursos para empezar a pagar esto, para llegar a un acuerdo, y parecía ser que los proveedores están de acuerdo con esto. No existe todavía la documentación que certifica. O sea, nosotros venimos a la espera desde el año pasado, venimos conversando sobre esto, y hasta ahora no tengo yo certeza, como te dije, del monto global de la deuda, más allá de lo que se conversa. Yo necesito documentación, ¿verdad? Y no yo como cabeza de una institución que administra recursos públicos, que son extremadamente escasos, necesito documentación para hacer los pagos. Luis, quiere decir que la auditoría que el propio Poder Ejecutivo pone acerca, o puso, o pidió acerca de este tema, concluyó con esto que estaba señalando la ministra. No, todavía esa auditoría ahora está en curso, Oscar. Está en curso. Yo te digo, hay 3 preguntas y cierro con esto, Sí, que obviamente tiene que responder sobre todo el Ministerio de Salud. ¿Se hicieron auditorías durante la administración de Antonio Barrios en el Ministerio de Salud? La ministra dice desconocer un solo informe de auditoría del Ministerio de Salud. Segundo, ¿por qué el Ministerio de Salud no tiene una cuestión tan básica como un lector de código de barras para saber si los claro, medicamentos ingresaron físicamente al patrimonio del Estado? Y tercero, ¿cómo se constituyó esta deuda si Hacienda dice que estaba desembolsando el doble de lo que se desembolsaba anteriormente? Sin embargo, tenemos 153 millones de dólares de deuda, Oscar.